Estimados colegas, docentes y asistentes de la educación, muy buenos días. A través de este video queremos presentar a ustedes una actualización de las estrategias de prevención del COVID-19. Este material ha sido compartido por el Servicio de Salud de O'Higgins del Ministerio de Salud y es una actualización plena ya que fue presentado hace pocos días. Hasta el momento, casos COVID-19 en distintos establecimientos educacionales durante el año escolar 2021 se han presentado en 47 establecimientos. De estos casos, el 52% ha sido por parte de funcionarios, un 37% por parte de estudiantes y un 0,8% por personas externas a los establecimientos educacionales. Dentro de estos casos está la variante Delta. Existen casos aislados, pero hay 11 casos que han sido confirmados como variante Delta. 64% por parte de los funcionarios y un 36% por parte de los estudiantes. Ahora, hace poco se entregó un ordinario, que es el ordinario número 1278. Y en este habla de que es necesario tener un registro del estado de vacunación. Es por esto que el día de ayer nuestro director envió a través de correo 2 formularios de Google. En el primero se pregunta a los funcionarios del liceo cuál es su estado de vacunación en el plan de vacunación nacional, y también uno que se le pedía a los profesores jefes que pudieran compartir con sus estudiantes y con sus apoderados para poder conocer cuál era la realidad de nuestro estudiantado. ¿Por qué? Ya que en este ordinario dice que los niveles o los cursos en que más o igual al 80% del esquema de vacunación completo, el establecimiento está autorizado a recibir de manera presencial a todos los estudiantes del nivel. En aquellos cursos en que haya menos del 80% de alumnos sin vacunar, se debe seguir manteniendo el distanciamiento físico y el aforo dependerá del espacio que tengan las salas de clase o los baños, mientras que si hay un 80% de alumnos vacunados, podríamos recibir al curso por completo. Es decir, por ejemplo, un curso que tenga 30 alumnos, si hay 24 alumnos que están vacunados, ese curso puede venir de manera completa. Ahora, en el plan paso a paso, entregado por el Ministerio de Salud, hay clases presenciales en todas las fases, en la última actualización, pero se sigue manteniendo el que la asistencia a clases es voluntaria por parte de los alumnos. Ahí se debe quedar muy en claro que es voluntario para el apoderado enviar a su estudiante a clases, pero no es voluntario que el liceo esté abierto. El liceo tiene que estar abierto sí o sí para realizar clases en forma presencial. Incluso si usted visita la página de la Superintendencia de Educación, existe un banner donde lo invita a hacer la denuncia en caso de que usted quiera clase presencial y el colegio o liceo no lo esté brindando. Los protocolos que nosotros hemos confeccionado están basados en estos documentos, que son los documentos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud proponen para poder realizarlo, ¿ya? Que es el protocolo de medidas sanitarias para establecimientos educacionales del segundo semestre, el protocolo de medidas sanitarias, bueno, eso es para párvulos, el protocolo de transporte escolar, que ahí nuestro sostenedor es quien se encarga, y también se envió a los profesores de educación física estas orientaciones o consideraciones a tener para la actividad física escolar en pandemia. Según el ordinario número 3785, se explica esta tabla, donde dice tabla de periodo de aislamientos para casos de COVID-19 según condición clínica.
Y ahí sale un cuadrado donde se explica la condición clínica. Caso confirmado o probable sintomático leve o moderado sin inmunocompromiso, el periodo de aislamiento es de 10 días desde inicio de síntomas. Cuando hay un caso confirmado o probable sintomático severo, por ejemplo, que esté hospitalizado, pero sin inmunocompromiso, son 14 días desde inicio de síntomas. Cuando hay un caso confirmado o probable inmunocomprometido, 21 días desde inicio de los síntomas, y en caso confirmado o probable asintomático sin inmunocompromiso, 10 días desde la toma de muestra. Nota: las personas hospitalizadas que son dadas de alta sobre la base de criterios clínicos, según evaluación del médico tratante, deben seguir el aislamiento en su hogar o residencia sanitaria hasta que cumplan los criterios mencionados. Aquí también se hace una actualización en la tabla 2 de los periodos de cuarentena para contactos estrechos de COVID-19. Cuando los contactos estrechos tienen el esquema completo de vacunación, el periodo de cuarentena es de 7 días, desde el último contacto con el caso. Aquellos que no tienen el esquema completo de vacunación o que no tienen vacunación, son 10 días desde el último contacto con el caso. En este ordinario, el 3785, habla de contacto estrecho desde un caso de COVID-19 con variante Delta. Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta confirmado o probable, o con anexo epidemiológico de variante Delta, durante el periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas o fecha de toma de muestra asintomáticos, y hasta 10 días después, respectivamente, por más de 15 minutos e independiente del uso de mascarilla. Notas: A. En traslados en avión serán considerados contactos estrechos de un caso COVID-2 con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos alrededor del viajero positivo. En B. En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso de COVID-19 con variante Delta según el protocolo de detección de pasajeros con pasos fronterizos terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el transporte terrestre con el caso confirmado de COVID-19, independientemente del asiento donde se encontraba el caso. En caso de buses de 2 pisos, se considerarán los viajeros que comparten piso con el caso. C. Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso de variante Delta a la persona que brinda atención directa a un caso confirmado por un trabajador de la salud sin los equipos de protección personal recomendados, mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular, y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 equivalente. El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por los profesionales del área. Las medidas de prevención del COVID-19 siguen siendo el uso de mascarillas para los mayores de 4 años, rutina del lavado de manos y alcohol gel, eliminar los saludos de contacto, en baño disponer de jabón líquido y señaléricas que refuercen el lavado de manos. Aquí también ustedes pueden ver cómo debería estar una profesora con su delantal o perchera, una mascarilla, el escudo facial. Hay que organizar los horarios diferidos de entrada, salida y recreo para los distintos siglos y niveles con el fin de evitar aglomeraciones, como se expuso en la vez anterior. Uso completo de elementos de protección personal. Y aquí ustedes pueden ver un esquema de una sala de clase que habría que, si el 80% de los estudiantes tienen su esquema de vacunación, podrían estar todos juntos. Lo que sí se pide es que, tal como aparece en este esquema, las ventanas estén abiertas y la puerta también, creando posibilidad de circulación de el aire, ¿no es cierto? Si se presenta un caso durante la jornada, evaluar el siguiente listado. Fiebre, esto es presentar una temperatura corporal de 37,8 grados Celsius o más. Tos, disnea o la dificultad para respirar, congestión nasal, taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,
odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, mialgias o dolores musculares, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto o ageusia. Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los laterales A, N y O precedentes, los demás se consideran síntomas no cardinales. Un síntoma cardinal o más síntomas no cardinales, hay que llevarlo a la sala de aislamiento, que se encuentra aquí en el pasillo, que era la sala de entrevista de apoderado, llamar al apoderado para que lo lleve al centro de salud y dar aviso al CEFAM más cercano. Luego proceder a la sanitización de la sala de clases y la sala de aislamiento, si el caso corresponde a un estudiante, y tomar PCR, clases remotas al curso hasta tener los resultados. En caso de tener un caso positivo, si hay un caso sospechoso, las acciones o medidas a tomar, tenemos que llamar al referente de educación de la Seremi de Salud, ahí está el número de teléfono para recibir las orientaciones, y no es necesario realizar un informe. Si hay un caso PCR positivo en funcionario o alumno, tenemos que llamar al mismo número que aparece ahí para recibir orientaciones y notificar mediante informe a la oficina provincial, Seremi de Educación y Seremi de Salud. Cuando hay un caso probable, cuando un alumno o funcionario que es declarado como contacto estrecho presenta síntomas posterior a la exposición en el caso, este es considerado caso probable y para fines de trazabilidad un caso positivo. Es obligatoria la evaluación médica y o toma de PCR y la indicación es llamar a la Seremi de Salud para orientaciones y notificar mediante informe a la oficina provincial, a la Seremi de Educación y Seremi de Salud. En el caso de un PCR positivo del apoderado, no es necesario notificar mediante informe. Indicaciones, llamar a la Seremi de Salud para recibirla y la cuarentena del hijo. Contacto estrecho fuera del liceo, en este caso, cuando un alumno funcionario es contacto estrecho, solo él debe realizar cuarentena, no siendo necesario enviar con cuarentena a nadie más de la comunidad escolar. Y un contacto estrecho del contacto estrecho, eso no existe. Si un alumno funcionario familiar de un contacto estrecho COVID-19 no debe realizar cuarentena, a no ser que haya un caso confirmado dentro de su familia. Y ahí están los correos a donde se deben enviar los informes en caso de ser necesarios. Estimados colegas, esta es la presentación que sirve a modo de actualización ahí está cómo se debe presentar el informe y es una actualización de esta pandemia que estamos aún viviendo. Que estén muy bien, hasta pronto.